Mi columna se titula Muertos fuera de Colombia y dice así: no paran de saltar muertos colombianos en la prensa internacional. Disminuido el escándalo del médico cordobés descuartizado en Tailandia, llegan noticias de Guayaquil sobre 6 sicarios colombianos asesinados en una cárcel y de Murcia, España, de 3 jóvenes compatriotas fallecidos en un incendio. Los sicarios habían participado en el reciente 9 de agosto en el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la vicepresidencia del Ecuador. Uno de ellos fue dado de baja ese día y los demás quedaron presos. El viernes los ahorcaron a todos en el presidio. Dentro de una semana será la vuelta final de las elecciones en Ecuador. En circunstancias distintas, el incendio de una discoteca en la madrugada del domingo pasado perecieron una pareja de novios y un aprendiz de cocinero llegados de Colombia. Lady Paola Correa, la chica fallecida, envió un audio de despedida a sus familiares. Mami, la amo, vamos a morir. Es triste y curiosa la frecuencia con que aparecen víctimas colombianas en accidentes o catástrofes alrededor del mundo. Unos años antes, en junio del 2021, otros colombianos monopolizaban la información. Un grupo de antiguos soldados habían sido contratados para asesinar al presidente de Haití. Allí murieron el presidente Jovenel Moïse y 3 mercenarios procedentes de Colombia. El Caribe, España, Ecuador, Tailandia, los despojos de colombianos aparecen por toda la geografía. En África ha sido especialmente dramática. El 31 de diciembre de 1980 murieron en un golpe terrorista en Nairobi, Kenia, el director de ICETEX, Álvaro Camargo, y su hijo. En marzo de 2021, un misionero antioqueño cayó asesinado a puñaladas en Angola, donde llevaba 5 años ejerciendo su ministerio. En abril de 2022, un biólogo de la Universidad de los Andes, que trabajaba con animales en un parque natural de Uganda, sufrió el embate de un elefante enfurecido que lo pisoteó hasta causarle la muerte. Aún de países tan lejanos como China, llegan noticias trágicas. En febrero del 2017, el gobierno chino ejecutó con inyección letal a un colombiano de 74 años, capturado en 2010 con 4 kilos de cocaína. Tierra, mar y aire han sido escenarios fatídicos de inmigrantes nacionales. El 30 de julio pasado, un estudiante bogotano murió en las playas de Sydney, Australia, ahogada por una enorme ola. Apenas 4 meses antes, un incendio en el centro de inmigración de Ciudad Juárez, México, dejó 39 fallecidos. Uno era compatriota nuestro. No hay medio de transporte en el que no haya ocurrido un percance fatal de colombianos en el extranjero. En julio de 2013 se produjo el peor accidente ferroviario español cuando descarriló un veloz tren en Galicia. Saldo: 80 muertos, 2 de ellos con pasaporte tricolor. Otro récord, esta vez por causas de un atentado islamista, fueron las casi 200 víctimas fatales de la explosión de 4 trenes madrileños en marzo del 2004. 2 colombianos murieron y 28 resultaron heridos. También en el escalofriante ataque terrorista de las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, pasaron a la mejor vida varios connacionales. 19 figuran en la lista de 2.979 víctimas mortales del histórico atentado. Las catástrofes aéreas en el exterior han enlutado muchos hogares colombianos, sobre todo si se trata de vuelos vinculados a nuestro país, pero no solo en ellos. En marzo de 2015, el piloto suicida de un avión alemán que volaba entre Barcelona y Düsseldorf embistió los Alpes franceses. Fallecieron 150 personas, entre ellas 2 paisanos nuestros. Al mismo tiempo, varios colombianos han logrado sobrevivir a desastres formidables. El 13 de abril de 1977, un vuelo de la desaparecida aerolínea Spantax, juzguen por el nombre, ¿no?, se estrelló e incendió al despegar en el aeropuerto de Málaga, España. 50 ocupantes perecieron. Entre quienes salieron con vida se encontraba una bogotana, Rocío Piamonte, reconocida guía turística internacional especializada en asuntos culturales. Rocío solo bajó del avión en llamas cuando recuperó de un maletín sus papeles de residencia en Estados Unidos. Allí sigue trabajando y volando. Fue mayor la mortandad en el vuelo de Spanair entre Madrid y Canarias el 20 de agosto de 2008. Cuando despegaba del aeropuerto de Barajas, el avión cayó a tierra. 154 ocupantes, varios de ellos compatriotas nuestros, quedaron destrozados. Sobrevivieron 18, milagrosamente. Entre esos estaban ilesos la hija colombiana y el yerno de la periodista Ligia Palomino, muy conocida y querida en Colombia y en Madrid.
No hay día en que no fallezca algún paisano en el exterior, circunstancia apenas normal en una diáspora que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, llega a 4.7 millones de personas, más que el doble de cualquier ciudad colombiana, salvo Bogotá. Entre quienes decidieron fuera de su patria están los hermanos Cuervo, el sabio Ezequiel Uricochea, Porfirio Alba Jacob, Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez y recientemente Fernando Botero. Casi todas son muertes naturales, pero llaman la atención los óbitos accidentales e inesperados. Muchos acontecen en carreteras para turistas, cientos más en guerras ajenas. Han finado con ciudadanos en Corea, Vietnam, Ucrania. Por ahora van 3, 2 en la lucha contra Rusia y otro en la lucha contra Ucrania, y hasta en la Guerra Civil Mexicana, donde los conservadores fusilaron al expresidente colombiano José María Melo, que combatía al lado de los liberales, de los juaristas. Durante la Guerra Civil Española, algunos colombianos tomaron las armas en el bando de la República. Todos salieron bien librados. En cambio, los antifranquistas pasaron al paredón a 7 religiosos de San Juan de Dios nacidos en Colombia. El Vaticano los declaró beatos en 1992. De este repaso salen conclusiones que quizás son semejantes a las de otros países del tercer mundo cuyos habitantes buscan en el exterior un mejor futuro. Una es que aceptan los empleos más duros y de mayor peligro, pues prefieren el riesgo de la pobreza. Otra es que la violencia tradicional de nuestra sociedad, la colombiana, ha especializado una mano de obra criminal bien acogida en el extranjero. Sicarios, mercenarios, soldados de fortuna. Y la última es que el colombiano es poco amigo de la inmigración, pero cada vez emigra con más firmeza, aunque le cueste la vida. Ese es mi recorrido por las tumbas de colombianos en el exterior. Impresionante recuento que hace Daniel Samper Pizano. Yo quería preguntarle al candidato Galán, habla usted mucho sobre la decepción de la política tradicional en Colombia y en Bogotá, pero usted hizo política al lado de Germán Vargas Lleras durante muchísimos años, un buen representante de la política tradicional colombiana. ¿Qué pasó durante todos esos años? Porque pues parecería extraño que ahora trate de enarbolar unas banderas que creo que nunca fueron suyas. Ana, a ver, yo pasé del periodismo a la política en el año 2007. ¿Y dónde lo hice? Lo hice en Cambio Radical. Claro, mucha gente me critica eso, pero yo creo que hay que retrotraerse al origen de Cambio Radical para poder explicar por qué empecé en ese partido. Cambio Radical surgió en el año 97 como un partido que su primera personalidad jurídica se llamó Valdivieso Presidente. Ese es el origen de Cambio Radical, así se llamó legalmente, Valdivieso Presidente. Y fue pues a raíz de lo que pasó con el Partido Liberal en el año 94, que se dividieron los liberales y unos se quedaron en el Partido Liberal y otros se fueron en Valdivieso Presidente a apoyar a Alfonso Valdivieso. Y ahí surgió ese partido. A ese partido llegaron muchísimos miembros del nuevo liberalismo, muchos galanistas hicieron parte de ese partido en esa primera etapa. Llegó precisamente Vargas Lleras, que fue miembro del nuevo liberalismo. Él fue jefe de la zona 14 de Bogotá, del Mártires del nuevo liberalismo en el año 88. Fue candidato al consejo en la lista del nuevo liberalismo en el año 88, la primera elección popular de alcaldes, recuerdo, era creo que cuarto renglón en esa lista. Y a raíz de eso, digamos, cuando a mí me invitan a hacer política y encuentro en ese partido tanta gente vinculada a la historia del nuevo liberalismo, decidí aceptarlo. Y así empecé. Ahora, después se conocieron muchas cosas, obviamente, que no se conocían inicialmente. Primero, la participación de muchos miembros de ese partido que llegaron por invitación de Álvaro Uribe, entre otros, y también de Germán Vargas, que tuvieron involucramiento en casos, por ejemplo, que todos conocemos de vínculos con actores de la parapolítica, digamos, paramilitares en algunas zonas del país. Yo me pronuncié frente a eso estando en el partido. Yo decía, mire, un partido no está exento de que miembros terminen involucrados en alguna irregularidad. La diferencia es cómo actúa el partido frente a eso, si se queda callado, si mira para otro lado, si actúa, si lo denuncia. Y yo siempre lo denuncié. En un momento dado, yo asumí la dirección de ese partido cuando le han entregado ya el aval a una cantidad de personas cuestionadas, entre esos Kiko Gómez, no sé si ustedes recuerdan eso, en el año 2011, y yo busqué precisamente visibilizar el hecho de que este señor Kiko Gómez tenía graves acusaciones por cuenta de sus vínculos con actores ilegales y de asesinato inclusive. Busqué revocarle el aval,
yo le revoqué el aval, la inscripción se mantuvo por cuenta de una defensa que él hizo en el Consejo Electoral, pero pues yo no me quedé callado ahí, tampoco lo hice después en el caso de Oneida Pinto, que pasó algo parecido, y siempre lo denuncié. Yo nunca tuve, digamos, una presión para no denunciar esas cosas en el partido, siempre tuve libertad para denunciar lo que yo considerara debía denunciarse y lo hice. Cuando denuncié el cartel de la contratación, eso involucró también a varios miembros de Cambio Radical. Cuando denuncié el volteo de tierras en Cundinamarca, eso involucró también a miembros de Cambio Radical. Entonces, por eso yo permanecí en ese partido. Ya cuando el partido decide acompañar una candidatura que no era la que había defendido el proyecto de paz, en el año 2018 fue cuando yo me marginé y decidí no seguir ahí en Cambio Radical, básicamente. Y eso fue lo que me llevó a un movimiento ciudadano y luego al nuevo liberalismo. Carlos Fernando, menciona usted el tema del volteo de tierras y resulta que por una casualidad del destino, el candidato a la gobernación de Cundinamarca y seguramente gobernador es el señor Rey, a quien usted denunció en su momento. Bogotá y Cundinamarca son como hermanos siameses que no se pueden separar. El proyecto de ciudad-región está marcando gran parte de la agenda futura, tanto de Cundinamarca como de Bogotá. ¿Cómo va a ser usted para entenderse con un tipo como Rey que usted ha denunciado por el volteo de tierras y por otras irregularidades y delitos en Cundinamarca? Bueno, Daniel, primero el tema de la región metropolitana. Yo creo que, digamos, yo tenía dudas frente a esa figura por cuenta de la falta de participación ciudadana que hubo en el proceso de construcción de la fórmula y luego también qué habrá en su operación, porque en muchos casos, digamos, es un consejo regional integrado por alcaldes, gobernador, los que tomarán muchas decisiones y no hay garantía en cierta forma de que haya una veeduría de los diferentes actores de participación ciudadana para vigilar las decisiones de ese consejo regional. Ahora, la herramienta la tenemos, no es perfecta, tenemos que ver cómo la implementamos. Hoy me preocupa que no se ha querido sumar ningún municipio aparte de Bogotá. Y pues una región metropolitana que busca resolver problemas de integración sin que esté Soacha, por ejemplo, presente, pues no va a funcionar, o los demás municipios. Entonces tenemos que construir confianza, sentarnos con esos alcaldes de los municipios para garantizar que le apostamos a unos proyectos muy específicos que demuestren además que Bogotá no va a llegar a imponerles cosas a los municipios, sino va a trabajar con ellos. Por una parte, eso va a ser una prioridad para mí, activar esa figura de esa forma y atraer a esos alcaldes o alcaldesas para que podamos construir colectivamente algunos proyectos que nos van a beneficiar, temas de movilidad, temas de seguridad alimentaria, temas de acceso a agua, entre otras cosas, de seguridad también. Ahora, frente al candidato Rey, pues usted sabe muy bien las denuncias que yo hice. Yo entregué eso a las autoridades competentes y yo siempre he esperado que las autoridades actúen y tomen decisiones frente a esas denuncias. Carlos Fernando, le quiero contar una cosa. Yo creo que la voy a ampliar en el futuro. Esas autoridades competentes en el momento estaban representadas por el doctor Luis Gustavo Moreno, director anticorrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que llegó a ese cargo, según él, por recomendación de quien era su jefe político de usted, el doctor Germán Vargas Lleras. Y él dice que recibió instrucciones precisas de Vargas Lleras de no meterse con Rey. Mientras tanto, al mismo tiempo iba a reuniones diciéndole que había que establecerle atención sobre las denuncias que usted hacía. ¿Usted qué siente de toda esta hipocresía frente a esto que ha pasado y que Rey, pese a todas las denuncias, pese a todo lo que ha salido a la luz pública, sigue siendo el Rey de Cundinamarca? Bueno, no, pues eso es muy grave, Daniel, digamos. Yo espero que la justicia aborde esa posibilidad, digamos, esa discusión o esa denuncia de que hubo un freno deliberado a las investigaciones para que no se llegara a los responsables de ese volteo de tierras. Y yo espero pues que ojalá esto que usted va a publicar y todas las informaciones que tenga el exfiscal Gustavo Moreno, pues permitan que la justicia, y digo desde la Corte Suprema, actúen frente a lo que ha ocurrido en ese caso. Eso para mí y la actuación mía como alcalde va a ser respaldar esas investigaciones siempre para que lleguen a los responsables. Ahora, mientras que eso ocurre, yo tengo que actuar de manera institucional. Yo represento a Bogotá y esperaré quién representa a Cundinamarca, esperaré el resultado de las elecciones para actuar desde el punto de vista institucional frente a esa persona, buscar siempre defender los intereses de Bogotá en esos diálogos con quien sea gobernador. Yo lamento mucho que las investigaciones no hayan avanzado, espero que avancen por el bien de Bogotá, de Cundinamarca, por el bien de la justicia,
pero pues yo soy una persona institucionalista, yo respeto las instituciones y siempre acudiré a ellas para que actúen, las defenderé y pediré que eventualmente sean ellas las que tomen las decisiones y mientras tanto yo respetaré quién represente eventualmente los intereses del departamento según digan las elecciones. Todavía no representa a Bogotá, candidato. Por eso yo aspiro. Ah, Bueno, Yo tengo una- esto era lo que García Lorca llamaba con una larga cambiada bajo el sol y las estrellas. Ahí como que mencionamos la cosa, pero no nos alcanzamos a mojar, ¿no? Es que Daniel, a mí digamos, yo tengo que respetar las decisiones judiciales, no puedo actuar eventualmente sin que haya una decisión judicial. Yo consideré que ahí había habido irregularidades graves en el manejo de las herramientas de planeación. Lo puse en conocimiento, no solamente de Fiscalía, hay que decirlo, de Procuraduría también. Y en algunos casos también la Corte se enteró de esas situaciones. Y hasta ahora pues no ha habido actuación de ninguna autoridad frente a eso, me preocupa. Entiendo que hubo unos pocos casos de Procuraduría que sí se actuó en algunos municipios de Cundinamarca. Y en Mosquera, Funza, creo que se actuó. Exacto, pero en otras no. Entonces, pues hay que insistirle a la institucionalidad que actúe frente a eso para que haya unas decisiones que pues no se queden solamente en una denuncia, digamos, hecha por digamos, una figura pública o por un medio de comunicación, sino que la autoridad actúe frente a eso. Yo hice, además, es una particularidad, yo he hecho las denuncias siempre ante la autoridad competente. No es un tema de lanzar un discurso en un debate, sino que yo he llevado esas denuncias, en el caso de la Fiscalía, más de 100 denuncias frente a personas específicas de irregularidades y espero pues que actúen las autoridades frente a eso. Yo tengo una pregunta al candidato Galán. El presidente Petro va a viajar a la China en un par de semanas y desde ya anunció que uno de los temas de los que quiere hablar es la posibilidad de enterrar nuevamente el metro que en teoría ya está contratado e incluso, según la alcaldesa, construido en un 24% o algo así. Yo quisiera que usted nos contara qué opina de eso, cómo va a manejar a Petro en caso de que usted gane, si Petro pues está como metido en ese tipo de películas y evidentemente pues es probable que tenga el alcalde que suba, si no es, salvo que sea Gustavo Bolívar, una relación conflictiva con él, con el presidente. Pues en el caso del metro, Daniel, parece que la intención del presidente es enterrar el metro no solamente en sentido literal, sino figurado también. O sea, parecería que quiere frenarlo básicamente, porque insiste en echar atrás un proyecto que está caminando ya. Perdón, Carlos Fernando, el que lo ha frenado por ha sido Enrique Peñalosa, que fue su jefe político. Consagró su vida a desprestigiar el proyecto del metro y a condenar a la ciudad al bus. Y a última hora, un guiño para armar este trencito cañero, remedio de metro, que va a terminar siendo el alimentador de su Transmilenio. Pero Daniel, tenemos por primera vez un proyecto contratado, en ejecución, financiado. Contratado con un contratista que tiene pésimos antecedentes, que ha tenido problemas en 3 países africanos por incumplimiento, en donde además el gobierno chino a través de bancas multilaterales le ha torcido el brazo a sus contratantes. En fin, el peor que podíamos escoger fue el que escogimos. Ahora, eso se hizo en el marco de un proceso licitatorio, digamos, que está a vigilancia de los diferentes actores, particularmente las autoridades. Ahora, ¿qué me corresponde a mí como alcalde si logro ganar la alcaldía el 29 de octubre o el 19 de noviembre? Es garantizar que ese proyecto llegue a buen puerto, que se termine y se haga bien. Y si hay cualquier irregularidad, llevarla a la autoridad competente, pero vigilar que el proyecto se haga bien. Ahora, yo sí creo que será un error monumental cambiar el objeto de ese proyecto. Cambiarlo, eso implicaría, según palabras del mismo presidente de la República, 15 billones de pesos adicionales, sin contar con posibles demandas, porque un contratista que perdió, por ejemplo, la licitación podría fácilmente decir que tiene más experiencia en metros subterráneos que ganó y podría eventualmente pedir una indemnización. Entonces sería muy complejo, además de los 15 billones de pesos, demandas al Estado, además demoras que pueden ser de 5, 7 o más años. Entonces, la posición mía y la que yo le estoy proponiendo a Bogotá en este proceso electoral es que defendamos ese proyecto, que le pidamos al presidente de la República que se termine como está pactado en el contrato, que avancemos más bien en la segunda línea subterránea y que podamos terminar ese metro
para que entre en operación en el 2028. Esa es la apuesta mía y como lo ha dicho el presidente, es la decisión que van a tomar los bogotanos en las urnas. Ellos van a decidir el 29 de octubre si quieren que el proyecto como está se termine o si quieren replantearlo. Mi posición es protegerlo y que se termine como está pactado. Carlos Fernando, perdón, uno no está para darle consejos a los candidatos, pero me parece que es un poco arriesgado de su parte querer atar la suerte de su candidatura a la del metro, que digamos, no creo que sea un eje que pase por ahí. Y creo que tomar la responsabilidad por hacerlo elevado o subterráneo o este contrato u otro va a ser algo que termine amarrando su alcaldía, ¿no le parece? Es que la verdad yo sí creo que sería un error echar para atrás ese proyecto y además, Daniel, yo estoy recorriendo la ciudad, estuve hace un par de semanas en Bosa y muchísima gente además que votó por el presidente Petro, inclusive alguna que aún lo respalda, hay que decirlo, me decía en muchos puntos de Bosa, por favor, no vayan a echar ese metro para atrás. Por primera vez vemos que hay una obra del metro. Ya vemos las máquinas para instalar los pilotes, ya están operando en la Villavicencio, en la 1 de Mayo. No lo echen para atrás. Y yo creo que sería un error. Yo creo que sería un error echarlo para atrás. Lo que hay es que echarlo para adelante, vigilar que se haga bien, mitigar los impactos que tiene una estructura elevada, que efectivamente tiene, en términos urbanísticos, una estructura elevada, con fórmulas que yo sé que en varias ciudades del mundo se han mitigado. Este proyecto es distinto, digamos, a otros metros que tenían, por ejemplo, 2 pilotes. Este va a tener solamente 1 en el centro, con mayor altura, para mitigar el impacto negativo que genera una estructura elevada. Hay que enfocarse es en eso y en vigilar que la obra se haga bien. Hablábamos hace un rato, por ejemplo, de los problemas de las obras de Bogotá. Hay una falta de coordinación entre autoridades, entre, por ejemplo, IDU, Acueducto. No podemos permitir que en ese proyecto haya problemas que, digamos, suspendan la obra, la bloqueen, la atrasen, sino tiene que haber una capacidad gerencial para que cualquier problema que surja en el desarrollo de la obra se resuelva rápidamente y de esa forma podamos cumplir los tiempos pactados. Entonces, mi apuesta sí es trabajar para que ese proyecto salga adelante, superemos la discusión de esa línea y más bien nos dediquemos a ver cómo construimos una red de metros con la segunda línea y una tercera línea eventualmente que podríamos avanzar en su contratación para que el siguiente alcalde ya vigile la entrega de las segunda y tercera línea.